chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo estos aretes con estos corazoncitos. Es un diseño un poquito diferente. Normalmente este tipo de diseño siempre lo utilizo para una pulsera, pero en esta ocasión no tenía tiempo suficiente para hacer la pulsera completa, así que decidí hacerles estos aretes que considero que se ven muy bonitos también. Así que ustedes deciden si lo hacen como una pulsera o como unos aretes. Si lo hacen como una pulsera, simplemente harían esto que hice en esta pulsera que también ya tienen en el canal, haciendo esta argollita, colocando un botón. Este es un botón normal, y en el otro extremo simplemente harían una argollita con delicas como aquí. Pero espero que les guste así como unos aretitos. Si quieren ver el diseño, se los voy a estar dejando en mi Instagram, así que no olviden seguirme allá. Antes de continuar, no olviden por favor suscribirse al canal, dejar sus comentarios, ya que es muy importante para los videos que dejen sus comentarios y que le den like al video. Así que esa es una manera en la que ustedes pueden ayudarme a crecer el canal y también a seguir creando más contenido. Les estuve haciendo también un live en mi otro canal de YouTube, también haciéndoles estos aretes, así que si quieren ver ese video también en vivo, vayan a mi otro canal y ahí encuentran ese video en vivo. Y sin más, vamos a comenzar con este video. Voy a estar utilizando estos dos colores de Delica So Miyuki en el número 11-0. Estoy utilizando este tono oro y un tono negro mate. Estos son los números de estos colores. También voy a estar utilizando este hilo de nylon en la talla D y una aguja del número 11. Ya coloqué mi hilo aquí en mi aguja, coloqué más o menos 1,5 metros de hilo. Voy a comenzar tomando dos delicas del tono oro, las paso por el hilo. Aquí voy a dejar hilo suficiente para terminar mi pulsera. Y ahora paso aquí hacia arriba. Ahora voy a pasar por mi aguja estas delicas. Estoy pasando una negra, una oro, una negra, una oro, una negra, una oro, una negra y una oro. 6 del tono negro, una oro, una negra, una oro, una negra, una oro, una negra, una oro, una negra y 2 del tono oro. Ahora aquí voy a pasar mi aguja en esta delica, la segunda oro, me regreso aquí, paso mi aguja en esta oro y voy a tomar también esta negra. Voy a tomar el color negro y voy a colocar 4 delicas. Dejo una delica, paso en la siguiente. Tomo una delica, dejo una de acá y tomo la siguiente. Una delica negra, dejamos una delica, paso en la siguiente. Siguiente delica negra, paso aquí. Y así ya coloqué las 4 delicas del color negro. Ahora aquí tomo una oro, dejo una delica y paso en esta siguiente. Aquí voy a tomar 2 delicas negras y voy a pasar en la delica que me queda enfrente.
Ahí se va a formar nuestro pico. Ahora tomo una oro, dejo una delica y paso en esta siguiente. Voy a continuar con este tono negro, voy a colocar 4, dejo una delica, paso en esta siguiente. Siguiente delica negra, dejo una, paso en esta. Continúo, una delica, dejo una, paso en la siguiente. Tomo la siguiente, dejo una, paso en esta negra. Y así ya terminé de colocar las 4 delicas negras. Ahora voy a empujar con mi dedo estas dos que tenemos acá. Las dejo así y paso mi aguja en esta delica. Así termino esta vuelta. Ahora aquí me voy a regresar de nuevo, paso mi aguja en esta delica. Y aquí simplemente voy a hacer mi hilo hacia acá. Voy a tomar de nuevo el negro, voy a colocar 4. Vamos colocando una negra en cada espacio. Ahí están 2 delicas negras. 3. 4. Ahora tomo el tono oro, voy a colocar 2. Paso una. Siguiente oro, paso aquí. Voy a dar vuelta hacia acá porque se me facilita más trabajar de este lado, pero no pasa nada si no lo voltean. Aquí tomo 2 delicas negras y paso la aguja enfrente. Voy a tomar 2 del tono oro. Tomo el negro, voy a colocar 4. Así termino esta vuelta. Ahora aquí necesito llevar mi hilo hacia esta delica y personalmente no me gusta que se note el hilo aquí afuera, entonces no quiero llevar mi aguja así. Si su hilo es del mismo tono que sus delicas, podrían simplemente pasarse hacia acá y continuar. Yo no quiero que se note el hilo, así que lo que voy a hacer es regresarme hacia esta delica del tono oro. Voy a pasar esta negra, esta oro, me voy a regresar por esta negra, esta, y entonces me regreso aquí para atrás.
Aquí ya voy a continuar con mi vuelta y comienzo tomando una oro. Ahora tomo el negro, coloco 2. Tomo el tono oro y coloco 2. Una negra. Tomo 2 negras y paso aquí. Una negra. Dos oro. Dos negras. Una oro. Ahí termino esta vuelta y aquí de nuevo necesito mi aguja de regreso en esta, así que de nuevo lo que voy a hacer es regresarme hacia acá. Voy a pasar mi aguja aquí por 2 delicas. Paso hacia abajo por esta delica negra. Y paso aquí hacia arriba en la oro. Ahora aquí me regreso tomando el negro, voy a colocar 2. Tomo el tono oro y coloco 2. De nuevo tomo el negro, voy a colocar 2. Y aquí tomo 2 negras, paso la delica que me queda enfrente. Cuando llego aquí en la punta siempre volteo mi trabajo porque se me hace más fácil trabajar de este lado. Y aquí de nuevo tomo 2 negras. Dos oro. Dos negras. Me regreso hacia acá pasando mi aguja por 2 delicas. Tomo una delica hacia abajo y una delica hacia arriba. Ahora comienzo esta vuelta tomando una oro. Una negra.
2 del tono oro, tomo el negro, coloco 2, de nuevo volteo mi trabajo y tomo 2 negras, continúo con el negro, coloco 2 más, tomo el tono oro y coloco 2, una negra, una oro, de nuevo voy a hacer disminución con mi hilo, pero si no tienen ningún problema con que se note el hilo, simplemente se regresan hacia acá. Yo voy a pasar estas 2 delicas, paso por una delica hacia atrás y de nuevo me regreso aquí hacia arriba. Ahora de nuevo tomo el negro, voy a colocar 2, dos oro, una negra, una oro, doy vuelta hacia acá y tomo 2 negras, una oro, una negra, 2 del tono oro, dos negras, hago la disminución con mi hilo, aquí comienzo esta vuelta tomando una del tono oro, una negra, una oro, una negra, dos del tono oro, dos negras, dos del tono oro, una negra, una oro, una negra, una oro,
Ahora aquí de nuevo voy a pasar mi aguja hacia acá. Voy a tomar 2 delicas hacia arriba. Me regreso hacia abajo por una delica. Y paso aquí en esta oro. Ahora vuelvo a tomar el negro, voy a colocar 1, 2 y 3. Tomo el tono oro y coloco 2. Una negra. Y tomo 2 negras. Tomo una negra. 2 del tono oro. Tres negras. De nuevo paso mi hilo hacia atrás. Ahora aquí comienzo mi vuelta tomando una oro, una negra, 2 oro, dos negras, y de nuevo tomo 2 delicas negras. Continúo con el negro, coloco 2 delicas más. Dos del tono oro. Una negra. Una oro. Me regreso con el hilo hacia atrás. Ahora vamos a repetir esto que tenemos hasta tener el largo suficiente para nuestra pulsera. Ya aquí estamos a la mitad del siguiente corazón. La vuelta que nos toca ahora va a ser esta vuelta. Esta vuelta vamos a colocar una negra, 2 oro, 2 negras y 2 aquí en el pico, y repetimos lo mismo de este lado. Pueden ir guiándose colocando una aguja como yo lo estoy haciendo, o pueden ver el diseño que se los voy a dejar en Instagram para que se puedan guiar. Yo voy a continuar hasta tener el largo que necesito. También fíjense que aquí en la orilla vamos colocando una y una. En una vuelta comenzamos con negro y en la siguiente comenzamos con el tono oro. Fíjense en la orilla si quieren tener el mismo acabado que tengo aquí. Así que yo voy a continuar haciendo esto y ahorita regreso.
Me olvidé de grabarles un pedacito aquí de esta pieza y aquí ya casi estoy terminando. En esta última vuelta solo estoy colocando color negro. Aquí les marqué con una aguja para mostrarles lo que hice aquí abajo. Literalmente cuando llegué a este corazón, cuando estaba en esta vuelta que sería esta vuelta donde coloqué dos de este tono oro, estas dos, ya no coloqué esta siguiente para comenzar el siguiente corazón, porque cuando estábamos terminando este comenzábamos el siguiente. Aquí pueden ver en la aguja, cuando colocábamos estas dos delicas, colocábamos la primer delica de acá para el siguiente corazón, pero aquí como ya estaba terminando el largo, ya no hice otro corazón. Entonces simplemente lo que hice fue colocar color negro en todo hasta arriba y después nada más colocar en la siguiente vuelta la otra delica del tono oro, que sería esta, y puras negras aquí arriba. Nada más para que tengan eso en cuenta, ya que me olvidé de grabarles y ya cuando me di cuenta ya estaba aquí y ya no puedo regresar hacia acá porque recuerden que aquí estamos haciendo disminución con el hilo para que no se note. Entonces no puedo desatar para mostrarles de nuevo cómo era. Otra cosa que les iba a decir es que cuando marquen sus vueltas, si lo están haciendo con una aguja, no marquen su vuelta desde acá, porque esto va cambiando. Como en esto vamos haciendo de una en una, la orilla es completamente diferente que el resto. Entonces si acá en esta vuelta es color negro en el pico, en la otra es color oro, entonces no tiene nada que ver esto. Yo les recomiendo que marquen su vuelta a partir del corazón para que así no se pierdan. Sería así. Estoy evitando todas las delicas de la orilla, tanto estas negras como las que coloqué aquí afuera, y simplemente me fui guiando marcando estas delicas así. Así que en esta vuelta estoy colocando solo el tono negro. Aquí en el pico coloco dos delicas y continúo hacia este lado colocando una en cada espacio. Así ya terminé la vuelta. Ahora aquí de nuevo paso mi aguja con el hilo hacia acá. Ahora esta va a ser mi última vuelta. Voy a tomar una oro, una negra, una oro, una negra, una oro y una negra. Aquí tomo una negra, de nuevo una negra, una oro, una negra, una oro, una negra, una oro. Ya terminé, así lo voy a dejar. Voy a esconder este hilo entre las delicas y voy a cortar el sobrante.
Ya terminé de esconderle los hilos, así es como queda. Y para terminar voy a estar utilizando estos aretitos en peyote triangular. Ya les he mostrado cómo hacer este tipo de aretes, así que esto ya no se los mostré. Y lo voy a estar uniendo utilizando una argollita. Estas son las argollitas que voy a utilizar, son de 4 milímetros. Y así queda terminado ya este arete. Este mismo diseño lo pueden ustedes utilizar para hacer una pulsera, simplemente harían el largo que ustedes necesiten. Si quieren ver el diseño se los voy a dejar en mi Instagram, así que no olviden seguirme allá para que lo puedan ver. Y bueno chicas, así quedan ya terminados estos aretes, son unos aretes muy sencillos y como les digo, ustedes pueden utilizar este mismo diseño para hacer una pulsera. De hecho yo quería hacerles una pulsera, pero me iba a tardar bastante tiempo y no tengo mucho tiempo disponible para hacer este video, así que decidí hacer algo más cortito. Espero les haya gustado, no olviden por favor suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales, Instagram, Snapchat, Facebook. Y bueno, sin más, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.